Listo, hola, ¿cómo están? Entonces, bueno, si quieres ya podemos pasar a la primera, bueno, la segunda diapositiva. Bueno, entonces, empezamos diciendo que la importancia de esta charla radica en básicamente que la hemorragia obstétrica es la primera causa de muerte materna en el mundo, correspondiendo al 25% de las madres gestantes. Entonces, bueno, ¿cuál es la definición de la hemorragia posparto? Se refiere a una pérdida de más de 1000 mililitros después del parto o que esa pérdida sea menor, pero asociada a signos de hipovolemia o shock como taquicardia, hipotensión, palidez, frialdad, agitación e incluso disminución de la diuresis. En otras palabras, no esperamos la idea es que no esperemos a medir la cantidad de sangre que se perdió. El cuerpo, mediante sus síntomas, nos va a avisar los signos de choque y ahí ya vamos a intuir que tenemos una pérdida de sangre masiva. Y este volumen del que les estoy hablando pues, se incluye para el parto tanto vaginal como por cesárea. Entonces, si puedes pasar a la siguiente diapositiva, porfa. Listo, bueno, Es un perro sinvergüenza. creo que alguien tiene el micrófono prendido. Bueno, sigamos. Entonces, hay diferentes tipos como de hemorragias. Primero vamos a hablar de la hemorragia primaria, que es en la que estamos cursando las primeras 24 horas. Las principales causas son las 4 Ts. Entonces empezamos con tono, que corresponde a la más común, al 70%, que nos referimos a la atonía uterina, que es la atonía uterina. Es la incapacidad del útero para contraerse eficazmente después del parto, lo que puede provocar hemorragias graves de los vasos miometriales y pues lo que les dije viene siendo la causa más común de hemorragia posparto. Después trauma, que habla sobre lesiones en el canal del parto, como algún desgarro vaginal. Después viene tejido. Esta nos habla sobre la retención de restos placentarios o las alteraciones del placenta, valga la redundancia con alteraciones de la inserción del útero. Y finalmente la trombina, que esta nos habla sobre los trastornos de la coagulación. Ahora la hemorragia secundaria. Esta nos habla después de las 24 horas hasta 12 semanas posteriores al parto. Esta se asocia sobre todo a retención de restos placentarios o membranas y lo que pasa con esos fragmentos es que quedan adheridos al útero y esto impide su adecuada contracción. Esto provoca un sangrado prolongado y a veces con un olor fétido y eso se puede confirmar con una ecografía pélvica. Y la segunda más común es una infección uterina como la endometritis. Esta produce inflamación y dificultad para que el útero se involucione, o sea, que vuelva a su tamaño normal. Esta se suele acompañar de fiebre, mal olor del loquio, dolor pélvico y un sangrado. Y pues entre otras está la coagulopatía y traumatismo del canal del parto. Entonces sigamos con la otra. Listo, bueno. El problema más grande de la hemorragia postparto, que es, pues son las complicaciones que esta nos deja. Entonces acá pues las enumeramos cada una y les voy a explicar más o menos pues una por una. Entonces el síndrome de Sheehan viene siendo como una necrosis isquémica de la hipófisis anterior. Entonces, ¿esto por qué pasa? Se ve como alteraciones endocrino-metabólicas de la gestante. Entonces, durante el embarazo, lo que pasa es que hay una hipertrofia de las regiones productoras de prolactina. Esto hace que el tamaño de la hipófisis aumente y la hace muy susceptible a la isquemia. Entonces, cuando hay una pérdida, pues como de sangre durante el embarazo o como la hemorragia posparto, eso lleva a que la gestante sufra una hipovolemia, lo que lleva a vasoespasmo de los vasos hipofisiarios y ahí sí la hipófisis pues va a sufrir una isquemia. Y en las imágenes lo que vamos a hacer es que la silla turca está vacía. Entonces los hallazgos clínicos que encontraremos en las gestantes serán principalmente una deficiencia de prolactina, lo que causa agalactía, que es lo que se define como una falta o disminución de producción de leche después del parto, y también va a haber una deficiencia de FSH y LH, lo que va a causar amenorrea tanto primaria como secundaria, ciclos menstruales irregulares e incluso infertilidad. Después, lo que asociamos a transfusiones es que las politransfusiones que se van a poder requerir durante la reanimación de estas pacientes después del sangrado masivo, aunque no lo crean, también la depresión postparto. Esto ocurre porque la hemorragia severa representa, pues, como un evento traumático para la madre, lo que implica miedo, sensación de pérdida de control y en algunos casos como incluso riesgo vital. Además de esto, las pacientes que sufren hemorragia postparto suelen requerir hospitalización prolongada, transfusiones, y esto implica una separación temporal de su bebé, lo que aumenta la vulnerabilidad emocional y el riesgo pues, de depresión postparto. Después una coagulopatía, que esta se asocia al sangrado pues, masivo, a la cantidad de sangrado,
y el choque que la gestante va a presentar, la isquemia miocárdica se asocia a la hipoperfusión y pues la muerte que se asocia al sangrado no controlado. Entonces, pues la énfasis que queremos hacer en esta charla es en la prevención, que es la parte fundamental para que no se presente, pues para que este 25% de mortalidad en las madres asociada a la hemorragia postparto, pues baje. Y la idea es que se presente un diagnóstico oportuno, que también es esencial, pues para mejorar este pronóstico que les cuento. Entonces ya sigamos con la otra diapositiva. Bueno, algo de lo que también les quiero hablar es como de las adaptaciones fisiológicas del embarazo. Estas se dan pues durante el parto para que la gestante pueda tolerar las pérdidas sanguíneas que se dan y por eso el paciente puede llegar hasta perder 1 litro de sangre sin evidenciar signos vitales como críticos o llegar a presentar síntomas. Entonces, ¿qué vamos a ver? En el embarazo se va a ver un aumento del volumen sistólico de hasta el 45%, un gasto cardíaco que aumenta hasta el 43%, la masa eritrocitaria de un 20 al 30%, la frecuencia cardíaca también aumenta, la idea es que sea en un punto máximo entre 15 y 20 latidos por minuto, y debido a los cambios que pues, se presentan en la placenta, para disminuir la resistencia vascular y permitir la perfusión adecuada, la presión arterial va a disminuir. Pero ¿qué está pasando durante el parto? Entonces, el estrés del parto incluye una liberación de catecolaminas, lo que va a hacer que el gasto cardíaco aumente aún más, entre el 50 y el 60%. También va a aumentar la frecuencia cardíaca y la presión arterial también va a aumentar. Entonces, pues, como les digo, estos cambios son completamente normales y son necesarios para sostener el embarazo, el trabajo de parto y pues no tienen una consecuencia importante. Y esto lo que hace es que dificulta la detección temprana de una hemorragia postparto. O sea, en otras palabras, una paciente puede estar perdiendo una cantidad peligrosa de sangre y aún así mantener signos vitales aparentemente estables porque su organismo todavía está compensando. Por eso decimos que en la obstetricia, perdón, los signos vitales no siempre son confiables para poder predecir dicha hemorragia. Entonces, bueno, sigamos. Bueno, y acá en esta tabla, como les dije, ya sabemos que los signos vitales por sí solos no son completamente confiables, tanto como en el embarazo como en el posparto. O sea, porque es un mecanismo fisiológico de compensación. Sin embargo, les queríamos mostrar esta tabla porque sigue siendo una herramienta valiosa, siento que sobre todo para nosotros estudiantes de medicina, y no tanto para predecir la hemorragia, sino para orientar la gravedad del choque una vez el sangrado ya está presente. O sea, en otras palabras, no lo vamos a usar como un número absoluto, sino como una guía clínica, pues más dinámica que nos puede ayudar a correlacionar esos cambios hemodinámicos que la gestante va a sufrir con la cantidad estimada, pues, de la pérdida de sangre. Y sobre todo a decir rápidamente la cantidad de líquidos a reponer y la urgencia del manejo. Entonces, ¿qué es lo que vemos en esta tabla? Entonces nos permite como clasificar la gravedad de hemorragia posparto según la cantidad de sangre que la gestante ha perdido y los signos clínicos de choque. Entonces, como que une la semiología más los signos vitales. Entonces, digamos acá que vemos que una mujer promedio de 50 a 70 kilos con una pérdida de hasta 1.000 mililitros se puede compensar con signos vitales normales. Pero cuando la pérdida supera ya los 1.000 mililitros, comienzan los signos de hipoperfusión, o sea, palidez, frialdad, taquicardia. Y a medida que la pérdida aumenta, el pulso también sube. Y digamos, cuando está por encima de 100, la presión arterial va a descender y la paciente se va a mostrar agitada o incluso letárgica. Entonces, este evento va a marcar el paso de un choque leve a moderado o incluso severo. Entonces, lo importante de esta tabla no es que memoricemos los números, sino reconocer clínicamente cuando el cuerpo ya no puede compensar esa pérdida de sangre. Entonces, por ejemplo, lo que vemos acá en la tabla, si una paciente tiene un pulso mayor a 120 y la presión sistólica menor de 70, ya estamos ante un choque severo que requiere más de 6.000 mililitros de líquidos en la primera hora y ahí tiene que haber una activación inmediata del código rojo. O sea, en resumen, esta tabla nos va a ayudar a actuar rápido, identificar el grado de choque que está cursando y decidir la cantidad de cristaloides a administrar, pues para poder salvar la vida de la paciente. Para la siguiente. Bueno, otra cosa también muy importante es que cuando tenemos una paciente que ingresa y no se evoluciona una hemorragia posparto, hay que hablar qué sucede en el sistema de salud o en la calidad de atención que está recibiendo la gestante. Por ejemplo, una gestante que vino pues sin control prenatal previo, es la obligación de nosotros hacer una evaluación exhaustiva e inmediata pues para poder prever cualquier tipo de riesgos. Entonces, así es importantísimo identificar los factores de riesgo y asimismo categorizarlos para pues poder prevenirlo. Entonces me pareció muy importante resaltar estos dos, que en la tercera etapa del parto, que conocemos como alumbramiento, si la expulsión de la placenta dura más de 10 minutos, aumenta el riesgo de sangrado.
Y en la cuarta etapa del parto, que es el puerperio inmediato, nos toca tener una vigilancia activa de los signos vitales y la cantidad de sangre, o sea, hay que estar muy pendientes ahí. Ya para seguir con el diagnóstico, que es en la próxima, entonces, lo primero es la identificación de un sangrado grave, que como ya les dijimos, es pues más de 1000 mililitros. Y si es menor, se debe acompañar de un signo de inestabilidad hemodinámica. Pues generalmente, si es un sangrado menor a 1000 mililitros, es esperable, pues por los cambios fisiológicos que les comenté y no haber repercusión. Entonces, como les dije, los signos vitales y síntomas, pues no hay claridad sobre valores específicos, pues por estos cambios fisiológicos. Entonces, puede llegar a subestimar la tasa de sangrado. Entonces, podemos decir que carecen de sensibilidad y especificidad, pero se añadió un índice de choque que es mayor a 0,9, que se debe acompañar de otro signo vital para definir que la paciente está en estado de choque y requiere medidas de reanimación. Hay otro que quería traer a colación, si quieres pasa a la otra diapositiva, que es el cálculo estimado de pérdidas, que viene siendo una herramienta útil y pues muy frecuente, sobre todo porque es rápido. Entonces se usa para estimar de forma aproximada, claramente, la tasa de sangrado. Entonces esta se basa en la observación de sangre en implementos en la sala de parto o en el quirófano, de manera que se pueda como estimar el volumen del sangrado. Entonces, ahí les puse, digamos, la foto para que vean cuánto se estima por cada, pues por cada instrumento. Pero también cabe recalcar que aunque este método, pues con lo que les dije, es usado por la rapidez que tiene, su gran limitación, pues es que tiende a subestimar la pérdida real. Entonces, por eso se recomienda que no solo se dependa de este tipo de métodos, como no solo de la observación, sino también de complementar con los signos clínicos de hipovolemia, el índice de choque y los parámetros de laboratorio. Y tener en cuenta que el retraso en el diagnóstico, digamos, de tomar medidas por más de 5 minutos, tiene un riesgo de 31% de hipotensión para la gestante y 34% de transfusión. Un día, como dice mi hermano, un día a la vez. Ya si quieres puedes seguir con la otra. Listo, entonces yo ahora les voy a hablar como en sí el código rojo, como el protocolo que se... Pero ahora voy a compartir todo para que salga bien la pantalla. Ve y confírmame ahí si cuando presente se ve bien. Dale, yo te digo. Ahí sí se ve. Sí, ahí se ve bien. Sí. Ah, bueno, listo. Entonces, entonces lo importante al momento de hablar de una hemorragia obstétrica es que un error frecuente en la práctica es que se estima la pérdida de sangre al ojo. Entonces, encontramos unos artículos donde hablan de una nueva recomendación en la FIGO, donde se habla de medir objetivamente la sangre perdida. Y esto se puede hacer de dos formas, como lo mencionaba Vero, o con esa técnica, o usando bolsas o campos calibrados que recojan la sangre, o pesando las compresas antes y después de usarlas. Estas medidas van a permitir detectar el sangrado real antes de que sea clínicamente evidente, además de que va a ayudar a monitorear constantemente la presión arterial, hay que monitorear la frecuencia cardíaca, el estado de conciencia de la paciente, especialmente durante las primeras 2 horas después del parto, que son las más críticas. Em, ¿Cuál es el primer punto del protocolo? Es la prevención. Entonces, la mejor manera de enfrentar una hemorragia es previniéndola. Entonces, todas las mujeres deben recibir uterotónicos inmediatamente después del parto. Entonces, el medicamento de primera elección sigue siendo la oxitocina, que serían 10 unidades de unidades internacionales aplicadas vía intramuscular o vía intravenosa lenta. Cuando no hay disponibilidad de oxitocina, se puede usar carbetocina termoestable o el misoprostol oral o sublingual, según las guías de la OMS del 2023 al 2025. También es fundamental corregir la anemia durante el embarazo, porque si una mujer llega al parto anémica, tiene menos capacidad de tolerar una pérdida de sangre. Además, es importante mencionar que ya no se recomienda cómo evitar prácticas dañinas, entonces no se debe realizar masaje uterino sostenido, no se debe caplar el cordón umbilical precozmente, debe ser menor a 1 minuto. Y aquí es importante que ya no se recomienda la episiotomía rutinaria, que es hacer un corte quirúrgico en el periné, con la idea de facilitar la salida al bebé y evitar desgarros graves.
ya que hoy se sabe que hacerlo sin necesidad puede aumentar el riesgo de sangrado y las complicaciones. Ahora, como lo decían, importante la medición objetiva del sangrado y el monitoreo durante las primeras horas postparto, pues porque estos son los signos vitales, son como los signos y los signos que nos van a decir si activamos la alarma y qué vamos a hacer después con la paciente. Entonces, ya a pesar de que se hizo la prevención, la paciente presenta algún sangrado anormal, pues se debe activar inmediato el código rojo obstétrico, que es el paquete MOTIF, que este código significa que todo el equipo debe actuar de manera rápida, coordinada y simultánea. En la mayoría de hospitales esto implica que se debe avisar al obstetra que esté de turno, al anestesiólogo y al banco de sangre. Se deben preparar medicamentos, sueros y equipos quirúrgicos y se debe monitorear a la paciente cada 5 minutos. Entonces, ya que se activa el paquete, pues el código MOTIF, es el acrónimo en inglés para las acciones inmediatas que se deben aplicar. Entonces, cada letra del acrónimo pues significa una cosa. En este caso, M significa massage, que sería el masaje uterino. Y este se va a realizar bimanual del útero para estimular su contracción y reducir el sangrado. Después está la O, que es Oxytocin Drugs, que son los uterotónicos, que como les había mencionado anteriormente, es que se administran medicamentos como la oxitocina, la ergometrina o la carbetocina para ayudar al útero a contraerse. Después está la T, que es tranexamic acid, que es el ácido tranexémico, que se aplica 1 gramo intravenoso en bolo dentro de las 3 primeras horas de iniciado el sangrado y se puede repetir una segunda dosis si el sangrado persiste. Lo que hace este medicamento es que va a ayudar a que la sangre no se disuelva tan rápido. Y esto lo vimos en un artículo que es como de The Woman Trial. Y bueno, siguiente es la I, que es la intravenous fluids, que son los líquidos intravenosos, que es que a la paciente se le deben administrar cristaloides, como lo es lactato de Ringer o solución salina, para mantener la presión arterial y la circulación, mientras que llega la sangre para la transfusión. La V, que es signos vitales, que se controla la presión arterial, el pulso, frecuencia respiratoria, nivel de conciencia cada 5 minutos. Y la E, que es el escalamiento, que es que si el sangrado no cede, se debe llamar al equipo quirúrgico y se debe preparar el banco de sangre. Además, también se evalúa la causa del sangrado según la regla de las 4 Ts. Entonces, aquí es importante, mientras que uno aplica las medidas iniciales, pues uno debe buscar de dónde viene el sangrado. Entonces, aquí es como lo mencionábamos anteriormente, lo de las 4 Ts. Entonces, el tono, que es que el útero no se contrae, está flácido, que es la causa más común. El trauma, que hay desgarros vaginales, cervicales o uterinos. El tejido, que son restos de placenta o membranas dentro del útero. La trombina, que son alteraciones de la coagulación, pero esas son las más raras. Cada uno requiere un manejo distinto. Entonces, si el problema es del tono, se sigue usando uterotónicos y masaje. Si es de trauma, se sutura la lesión y si son restos, se hace un legrado o una revisión uterina. Si es una alteración de la coagulación, hay que transfundir plasma o plaquetas. Ahora hablando de que si el sangrado no se controla con el paquete MORIF, se pasa a un manejo más avanzado y aquí entran en juego 3 opciones principales, que era la compresión aórtica externa mientras se estabiliza al paciente. También se hablaba en las guías de un balón uterino de Bacri o similar que se coloca dentro del útero y se infla con suero para ejercer presión uterina. Y si nada de esto funciona, se recurre a a la cirugía, que se usan suturas compresivas como la técnica de Billich, la ligadura de arterias uterinas hipogástricas y ya como último recurso la histerectomía obstétrica, que es la extracción del útero para salvar la vida del paciente. También es importante que si la hemorragia es severa, la paciente puede entrar en choque hipovolémico y pues esa no es la idea. Por eso el manejo debe incluir transfundir sangre y hemoderivados, siguiendo la proporción 1-1-1. Entonces sería una unidad de glóbulos rojos, una unidad de plasma y una unidad de plaquetas. Además, es súper importante controlar la temperatura corporal porque la hipotermia empeora la coagulación
y se deben corregir alteraciones de calcio y acidosis. En todo momento se debe tener oxígeno suplementario y una sonda Foley para medir la diuresis. Pues si se puede, pero pues al momento de las de urgencias no creo que se pueda hacer todo esto al mismo tiempo. Y ya si la hemorragia no se maneja de forma oportuna, pues hay consecuencias graves, como lo mencionaba Vero, que era el síndrome de Sheehan, las coagulopatías, y todo esto se puede evitar si se aplica el código rojo de manera correcta y temprana. Em, y ya eso era lo que les queríamos comentar. Estas fueron las referencias que usamos. La principal referencia fueron las guías para atención de las principales emergencias obstétricas de la Organización Panamericana de la Salud. Espero les haya gustado, hayan entendido todo. Si tienen alguna pregunta, estamos aquí para responder. No sé si Vero quiere agregar algo. No, ya yo creo que ya dijimos como lo más esencial, al menos para la atención como primaria.